Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su episodio de Herramientas y un Café. Así es, hoy ando como tipo hawaiano. Puedes poner una canción así como de Hawái, así, algo así de Hawái para este video. Ok. Entonces, en este video vamos a estar hablando de la JCB1S, esta herramienta que me han visto que la ocupamos mucho, que muchos la tienen, muchos están todavía con las dudas, qué compro, qué hace, etcétera, etcétera. Aquí tengo los cables también y vamos a estar hablando un poquito de ella, ¿ok? Entonces, vamos a pasar acá y acá yo la tengo, ¿ok? Es importante, esto no viene, solo viene esto, ¿ok? Yo tengo estos adaptadores, esto no viene, esto solo lo tengo yo acá para no perderlo, ¿ok? Entonces, esta literalmente es esta herramienta, funciona con una batería de iPhone. Yo no le tengo batería porque muchas veces me dio error y resultó ser la batería la que daba el problema. Entonces decidí ocuparla sin batería. Esto simplemente se conecta acá, ¿verdad? ¡Pup! Acá. Y ya funciona. Ahora, para actualizarla, si nosotros la tenemos acá en la pantalla de inicio, le damos donde dice About, Plug. Y aquí hay un icono o un botón que dice Update. Le damos clic acá y lo que tendríamos que meter sería lo que es una memoria en la parte de arriba. Edgarito, y donde bajamos lo que es el software para esto, simplemente lo bajamos de JC Programmer y aquí estaría B1S. Ahorita está la versión 2, ¿verdad? Y esto lo estaría actualizando. Otra forma de actualizar esta también es conectándola a lo que es el programa de JC, ¿ok? Entonces, como que son dos cosas lo que tenemos que actualizar. Yo eso no lo entendí muy bien. Si alguien lo sabe, comente aquí abajo, porque yo no lo sé todo y yo aprendo todos los días. Pero yo una vez la conecto a la computadora, ¿ok? Escuche bien, la conecto a la computadora y me voy al programa y me voy acá. ¿Ok? Este programa me lo reconoce y automáticamente me lo actualiza, ¿ok? Me actualiza como la versión del software, ¿ok? La conecto desde acá simplemente yéndome al software, ¿ok? Que este software también lo podemos bajar desde acá, es este software. Nosotros literalmente lo bajamos, ¿verdad? Lo instalamos y listo. Entonces lo conectamos, nos vamos acá y le va a decir, necesita actualizarla y se actualiza solitas. No tienen que dar ningún clic ni nada. Pero también a mí me tocó también actualizar esto. Me tocó bajar este programa, meterlo en una memoria y hacer lo que les estaba comentando, ¿ok? Simplemente para que lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta viene con muchos módulos. Muchas veces estos módulos los venden por separado, ¿ok? Y también los pueden comprar todos juntos. Entonces, tenemos por ejemplo de este módulo, vamos a ver de cuál es el que voy a hablar en un ratito. Bueno, de este módulo es el último que voy a hablar. Vamos a empezar con lo que es el módulo. Trae un módulo para copiar la información de las pantallas. Yo tal vez más adelante les haga un video. Yo ahorita no tengo ninguna pantalla para copiar lo que es la información. Entonces con esto nosotros podemos copiar lo que es el EEPROM de lo que es el True Tone para los modelos. Actualmente este tiene hasta el XS, ¿ok? Pero entiendo de que no funciona para los XS. Ok, yo esto lo voy a estar actualizando más adelante. Ahorita simplemente les traigo lo que es la herramienta, ok. Yo lo que es pantalla lo he ocupado muy poco. También trae un módulo que es para la huella, ok, pero no es que recuperemos la huella, simplemente lo que recuperamos muchas veces es perdón, puse otro. Este es el de la huella. Este de la huella no recupera la opción de la huella, simplemente lo que recupera es que no les tire el error y recupera el 3D Touch. Entonces esta compañía JC vende los flex que son para colocarlos acá para que nosotros podamos colocarle el mismo número de serie, pero solo va a funcionar el 3D Touch. La huella nunca más vuelve a funcionar, ok, listo. Entonces tenemos para pantallas y para el touch, tenemos para la huella y tenemos una para las
baterías, que también lo de las baterías es un problema del XS en adelante, de que ya debemos de literalmente cambiar lo que es la plaquita. También más adelante voy a estar haciendo un video de esto. Les voy a deber dos videos, uno de baterías y uno de pantallas, ¿ok? Que es lo que voy a estar haciendo más adelante. Y ahora, para lo que yo más ocupo esto es una para reparar lo que es el Face ID. Pero acordémonos que el Face ID hay diferentes fallas. Este módulo de acá trae lo que es para reparar el dot projector, ¿verdad? El dot projector básicamente es esta lucecita que ustedes van a ver que tira por acá. Entonces, para corregir el error que dice sube, baje, acerque, aleje el teléfono, entonces para eso ocupamos este módulo. Este módulo funciona para el X, XS, XR, XS Max, 11, 11 Pro, y creo que ya sacaron una actualización que trae para el modelo 12 también. Ok, entonces estos dot projector no funcionan. Ok, ustedes me han visto muchas reparaciones de estas y literalmente JC vende sus cables. Ok, entonces ustedes tienen que tener los cables de diferentes modelos para reparar el dot projector. No funciona con otro cable, tiene que ser uno de JC, ok, para que funcione. Entonces nosotros leemos la información del cable original y lo copiamos en esto. Yo tengo muchísimas reparaciones de esto, ¿verdad? Entonces lo pueden buscar en mi canal. Ahora, el módulo más nuevo que acaba de salir es este módulo que la verdad está muy bueno, y este lo que hace es para los modelos actualmente. Mientras estoy grabando este video, yo únicamente lo he probado con un iPhone X, ¿ok? Lo que hace este módulo es de que nosotros podemos programar, en este caso, un nuevo flex de auricular. Recordémonos que si los paso acá al microscopio, en el flex del auricular viene este componente. Este componente, la parte de arriba es un sensor de proximidad, esta parte de arriba. Pero esto de acá es el sensor de luz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo paso acá van a ver de que mi teléfono tira una luz, esa luz que está acá, ok, lo tira este componente. Ahora, este componente antes que sacaran esto era único, ok, es único, o sea que si ustedes llegan a dañar este componente de un teléfono, o lo pierden o lo queman, o una mala práctica lo hacen mal, o se mojó y no funciona, entonces el Face ID está muerto, ¿verdad? Ahora, si yo este flex, por ejemplo, en mi teléfono original lo rompo, yo puedo agarrar este Yogi y trasplantarlo a otro flex. Pienso que sería mucho más fácil, ¿verdad? Hacer un trasplante. También tengo un video haciendo eso, ¿ok? Haciendo un trasplante de Yogi, le llamé yo a ese video. Simplemente agarré este cuadrito y lo puse en otro flex. El problema es que vamos a tener muchas veces de que este cable o el Yogi simplemente no sirve, o como la reparación que yo hice, que también la voy a dejar en la descripción de este video, que no tenemos este cable, entonces necesitamos configurar uno nuevo. Ahora con este adaptador yo puedo venir y configurar esto nuevo, pero al teléfono necesitamos hacerle jailbreak, ok. Entonces yo en un video anterior hice un review de esta herramienta donde hacer el jailbreak es una manera muy sencilla, ¿verdad? Entonces yo con esto hago el jailbreak y lo hago fácil, pero no necesitan este, ¿ok? Yo tengo este porque es más práctico, más fácil, y también vimos que cuando hice el video de esto recupero la información de una memoria NAND así de fácil, ¿verdad? Entonces a lo que voy con esto es no nos compliquemos, ¿verdad? Lo podemos hacer con los programas que existen, pero para los que lo quieran agilizar lo pueden hacer con esto. Listo, entonces una vez hecho jailbreak el teléfono, entonces nosotros ya podemos conectar el teléfono por acá, ¿verdad? Y configurar lo que es un nuevo sensor de estos y amarrarlo al teléfono. Gracias al jailbreak lo que hace es de que el teléfono simplemente como que podemos tener acceso a los códigos del cable original, y de esa manera podemos literalmente copiar esa información. Igual estos ustedes tienen que comprar los flex, porque no se pueden con otro flex, tienen que hacer un flex original de JC para que podamos escribir la información que leemos. Entonces la verdad que esta herramienta
Es muy buena, yo la súper recomiendo. Ok, hay muchas, hay una marca I2C que también hace lo mismo que esta, pero yo siempre he usado la JC. Si nosotros nos vamos acá, esta máquina, la máquina completa, ok, está por un precio de full set de $112 y esto básicamente traería todos los módulos. Ahora, lo que no estoy seguro en este set, voy a buscarles uno de que traiga lo que es este nuevo módulo, porque este módulo, si se dan cuenta, por separado vale nada más $11 y cada flex vale ¿qué vale el flex? $11 y la máquina completa, ¿por qué no cambia el precio acá? No sé, pero yo creo que esta que está acá, ok, esta que está acá, esta no trae lo que es ese módulo, no trae el módulo nuevo para configurar el sensor ese de True Tone o el Joey que yo le llamo. Ahora este sí trae lo que es el dot projector, que sería este, y si se dan cuenta este dice que ya trae JC iPhone 12 series, este ya trae para el iPhone 12, ok, este está muy bueno. Y el full set la verdad que se me hace una herramienta barata, la verdad, les soy honesto, porque una reparación de Face ID lo podemos cobrar hasta en $100. Con 2 reparaciones de Face ID ustedes estarían sacando la inversión de toda la máquina y les queda todos los demás módulos para poder trabajar. Más adelante voy a hacer un video de baterías trabajando con esto y uno de pantallas, con todas las pantallas, para ver qué vamos a poder estar haciendo con esto. Entonces esta es la JC B1S. También me acabo de ordenar lo que es la I2C para probarla, porque acaban de sacar unas nuevas muy buenas que también lo voy a estar recomendando. Entonces, cracks, un placer venirles y traerles una herramienta más. Si tienen una duda de esta herramienta, coméntenme aquí abajo y yo los voy a estar leyendo y contestando. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.